mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel Valtierra, bienvenidos de nuevo a su canal de los Códices Aztecas. El día de hoy me alegra contarles que vamos a estar trabajando con Huitzilopochtli, y esto lo digo porque yo creo que de todos los dioses, junto con Quetzalcóatl, es el más interesante, y también junto con Quetzalcóatl el más importante. Y esto lo digo porque su historia se remota a muchos años antes de la fundación de Tenochtitlán, cuando los mexicas eran aztecas y vivían en la ciudad de Aztlán. Este, en su forma de colibrí, un día le habló a todos los cabecillas de Aztlán y les dijo que era hora de emigrar a un lugar mejor. Y fue así cuando la larga jornada migrante comenzó desde Aztlán hasta que fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Durante esta larga migración, Huitzilopochtli se encargó de guiar a los aztecas por todo el camino. Y bueno, supongo que el resto de la historia ya la conocen, donde Huitzilopochtli les dice que hay que asentarse donde encuentren a un águila devorando a la serpiente. Y está de más contar que los aztecas pasaron por muchísimas aventuras antes de llegar a este punto. Algo que es muy importante destacar sobre la historia de Huitzilopochtli es que su madre Coatlicue, al igual que la Virgen María, quedaron embarazadas no por un acto sexual. Y este al nacer, al igual que otros dioses muy conocidos de la mitología griega, llegó a este mundo con una sed de furia y sangre. Huitzilopochtli, a pesar de ser un dios tan importante como lo es Quetzalcóatl, este carece de folclore como el dios antes mencionado o como Tlaloc, y la razón es que Huitzilopochtli era un dios exclusivamente mexica. Por lo tanto, la mayoría de sus historias se quedaron enterradas junto con Tenochtitlán. Y por esto mismo, encontrar datos sobre él o esculturas o pinturas fuera del Valle de México es muy difícil. Y bueno, ya por último dato interesante sobre Huitzilopochtli, les quiero platicar que este fue el dios más demonizado por los europeos después de la conquista, con la excusa de que era el dios de la guerra. Claro, todo esto después de evangelizarnos a través de la guerra, ¿verdad? Y con justa razón de que tenían miedo que los mexicas regresaran a su antigua religión. Perfecto, y ahora sí vamos a empezar a trazar al dios Huitzilopochtli. Y les voy a contar algunos elementos que normalmente tienen los códices de este dios. Lo más primordial es siempre dibujarlo con su traje de colibrí. Y otra cosa es que tiene que estar bien armado. Yo lo dibujaré con un escudo con flechas y también le voy a poner a su serpiente de fuego, que curiosamente es de color azul. Algo más es que siendo este el dios de la guerra, hay que pintarle la cara. Por si no lo sabían, era muy común que los guerreros mexicas se pintaran el rostro y otras partes de su cuerpo antes de salir a combatir. Por último, una cosa más que no se les pase dibujar es su capa de plumas.
Bueno, y con esto acabamos el dibujo y ahora vamos a empezar a pintar. La piel de Huitzilopochtli y su serpiente normalmente son representadas de color azul. Su casco de colibrí podría ser color azul o color verde. Yo lo pinto color verde para que se vea un poco más distinto de la cara de Huitzilopochtli. Bueno, no de la cara, pero del resto de su piel, porque a la cara le voy a poner colores distintos, ya que esta va a estar pintada para la guerra. Y ya con todo esto, por fin hemos acabado el dibujo de Huitzilopochtli. Espero que se la hayan pasado bien, como siempre. Y ya saben, por favor, darle like al video. Y si pueden apoyarme en Patreon, sería genial para poder seguir trabajando para ustedes prácticamente. Y seguirla pasando bien con todos los seguidores. Pues un saludo muy grande, yo fui Emanuel Valtierra y que tengan un lindo día.